en esa situación ¿Quién de mueve este violencia. mecanismo? ¿Quién pone en conocimiento del tribunal? ¿Es la Fiscalía o la Federación? Puede ser la Fiscalía, efectivamente. La Fiscalía, si lo conoce, o sea, tiene conocimiento del caso, puede orientar a la persona, que la puede hacer directamente o incluso de oficio, la Fiscalía lo puede pedir. Sí, solicitar tutela urgente al Tribunal de lo Familiar para que disponga una de estas medidas cautelares. ¿Podemos afirmar que existe un sistema, al menos en su diseño, coherente para evitar los hechos más graves en materia de violencia contra la mujer? Sí, existe un sistema que es coherente y que se articula cuando sucede un hecho. Pero cuando sucede un hecho, ya, y quisiera, por favor, vicepresidenta, que usted viniera conmigo, lamentablemente no siempre este sistema funciona porque siguen dándose hechos que son realmente graves. Yo quisiera que usted me diga, ya cuando todo este sistema de prevención no operó de manera tal que evitara el hecho más grave, o cuando no se supo y sencillamente ocurre lo más grave, en el Código Penal, ¿cuáles son los hechos y por dónde van las sanciones de estos hechos que se cometen hoy más frecuentemente en Cuba en materia de violencia contra la mujer en el ámbito intrafamiliar? Sí, Humberto, el Código Penal nuevo en 22 figuras delictivas tipifica delitos en los cuales se agravan los marcos sancionadores cuando está presente la violencia de género o cualquier otra manera de discriminación. En el caso de los tribunales, el delito que más está llegando, igualmente las denuncias que acontecen en la policía, que también conoce la Fiscalía, es el delito de amenaza. Amenazas contra la mujer. Contra la mujer, que está tipificado en el artículo 377, que esas amenazas se pueden dar de manera verbal, extraverbal, por gesto, y la persona lo que hace es amenazarla con que va a cometer un delito contra su persona, también contra su cónyuge, contra la pareja de hecho, cualquier otro pariente, y para eso responde una respuesta penal. También cuando en el caso de este nuevo Código Penal hay un apartado específico, que es el apartado 3º, que recoge cuando el hecho es ya cometido en ocasión de la violencia de género, agrava el marco de sanción, por ejemplo, de 2 a 5 años. Hay una gradación en los marcos sancionadores que lo que quiere significar es el límite mínimo, es decir, la sanción mínima que se le puede imponer a una persona y cuál es la máxima en correspondencia con está en la ley. Lo que más hoy se está dando en Cuba es amenazas, es el delito de amenaza. Y existe una respuesta, como usted acaba de afirmar, lo estamos viendo, y esa respuesta generalmente en los tribunales, vamos a ver, quiero que usted me explique un poco también las sanciones, es contundente, ¿sí o no? Sí, Bien. es contundente. Además de las amenazas, ¿qué otro delito puede estarse dando en este momento? El delito de lesiones. Ya un poco más grave. Entonces. Un poco más grave. Ya aquí hay una afectación corporal a la persona, que pueden dar lesiones graves cuando hay secuelas anatómicas, físicas, psicológicas. También cuando ha puesto en peligro inminente la vida de las personas, que como pueden ver, dio un marco de 3 a 8 años. De 3 a 8 años, delito de lesiones. Sí, este fue un delito que en el código anterior tenía un marco de 2 a 5 años. De 2 a 5 años. Por eso es la protección, es decir, del Estado, a partir de lo mismo que establece la Constitución de la República, de garantizar el derecho de pleno de todas las mujeres. Y otra manera es decir, también cuando se castra, se ciega, se inutiliza, que hay un marco sancional de 4 a 10 años. Son lesiones más graves. Más graves que las anteriores. Lamentablemente hay hechos que van más allá de las amenazas y las lesiones. Se siguen dando asesinatos. Ustedes lo conocen también. Sí, también conocemos los delitos de asesinato, que en esos casos, como supuesto, si la persona lo dice, causa la muerte de esa persona, donde el Código Penal prevé un grupo de circunstancias que para nuestra población conozca, el homicidio es el que mate a otra persona, se causa la muerte también. Pero en el caso del asesinato hay otras circunstancias que el mismo, a partir de la investigación, establece que haya un asesinato que es un marco sancionador mayor, es de 20 a 30 años, la privación perpetua de libertad e incluso la sanción de muerte se mantuvo con las modificaciones legislativas en este tipo de delitos. Y como algo novedoso es que en el artículo 344 también prevé cómo diferentes maneras de ejecutarlo, pero ya en el 345 prevé cuando es la muerte del esposo, el cónyuge, la pareja de hecho, en ocasión, porque muchos hechos ocurren
ya la pareja rompió la relación, pero alguno de los intervinientes quiere recuperarla. Aquí está. Y a partir de ahí comete el hecho delictivo, eso se constituye un delito de asesinato, incluso aunque no haya ninguna de las otras circunstancias que vio el televidente en el artículo 344. Usted está diciendo que la persona que le dé muerte a otra y haya sido pareja anteriormente y tenga esto una relación con que quiera volver a tener la relación o algo parecido, en cualquier caso va a ser asesinado. Es un delito de asesinato. Y si además en el apartado 2 recoge, cuando es en ocasión de la violencia de género, también es un delito de asesinato. Y en el apartado 3, si Aquí hay está. cualquier otra manera de manifestación de discriminación de las que recoge el artículo 42 de nuestra Constitución, también se considera un delito de asesinato. Vamos a repetir cuáles son los marcos sancionadores del delito de asesinato en Cuba. De 20 a 30 años de privación de libertad, la privación perpetua de libertad y la sanción de muerte. Privación perpetua, que en el argot popular la gente dice cadena perpetua, privación perpetua o muerte. Fiscal, quisiera que se quedara, por favor, vicepresidente aquí. Ahora, fiscal, ¿cuál es el tratamiento que dan ustedes a estas personas? Delito de amenazas, delito de lesiones, delito de asesinato. Desde que ustedes lo conocen, estas personas generalmente están en libertad o están en prisión, se les sustituye la prisión por una fianza, se resuelve esto con una multa, ya no el asesinato, pero las amenazas, las lesiones. ¿Cómo está funcionando esto para entender lo que ustedes dijeron al inicio, que sí se actúa con fuerza ante hechos contra las mujeres en Cuba? A partir de que se radica la denuncia y se inicia el proceso penal, los fiscales controlan estos procesos. En este control tenemos que investigar en profundidad cuál ha sido la conducta y para poder determinar la calificación de ese delito. Tenemos que investigar si existen anteriormente antecedentes de violencia, que generalmente existen. Es decir, ya cuando la víctima se decide a denunciar, hay una escalada de violencia anterior, de actos de violencia que han sido sucesivos. Y a partir de ahí evaluamos qué medida cautelar imponer. En los casos de mayor lesividad, o sea, de mayor daño, tanto físico como psíquico, se impone la prisión provisional. Y se pueden imponer otras medidas cautelares en los de menor lesividad. Por ejemplo, que se aleje de la víctima. La prohibición de acercamiento a la víctima, por ejemplo, la prohibición de apoyos a esa persona que está en estado de vulnerabilidad. Quiero hablar de las sanciones, pero voy a volver con usted en un punto ahí. Sanciones a autores de asesinato contra mujeres en el año 2023. Porque estamos hablando de lo teórico, pero yo quisiera estos datos que usted ha traído mostrarlos, vicepresidenta, la vicefiscal también que me ayude, de lo más grave que pasó en Cuba el año pasado, cómo respondió el tribunal en materia de sanciones. Sí. El tribunal respondió a partir de sanciones rigurosas, a partir de lo mismo que establece nuestra ley penal. El Código Penal prevé que para adecuar este tipo de delitos hay que tener en cuenta los hechos, qué tipo de violencia se había cometido, si había antecedentes de y reiteración de estos hechos, y por tanto esas sanciones, ustedes ven que hay 5 privaciones perpetuas de libertad impuestas, que eso significa que la persona no tiene derecho a libertad condicional. Vamos a mantenernos, por favor, en el delito solamente de asesinato. ¿Sí? En los casos de manera excepcional, después que hayan cumplido 30 años, pudiera en situaciones muy excepcionales solicitar una libertad condicional. Privación perpetua de libertad. Esta persona nunca va a salir. Bien, 40 años. ¿Tendría derecho a la libertad condicional a los 30 años? No. A estas personas tienen derecho a la libertad condicional. Depende si es reincidente o multireincidente. Pero de esos no 40 obstante, va a cumplir una buena parte. Va a cumplir una buena parte porque el nuevo Código Penal también previó que cuando los delitos contra la vida, el tribunal puede fijar en la sentencia que la persona cumpla las 2/3 partes de esa sanción para tener derecho a ser considerado el beneficio no es que va a salir a los 30 condicional. años, es que ahí tiene derecho a empezar a solicitar, a ver, bien, y más del 70% de las sanciones oscilan entre 25 y 30 años de privación de libertad. Así es. O sea que son muy graves. Vamos a ver el delito de amenazas que como usted dijo, es el más frecuente. Por eso quisiera detenerme aquí. ¿Qué es lo que pasó con las amenazas el año pasado? El año pasado también hubo una política de rigor a partir de las consecuencias que tiene, y a un 63% se le pusieron sanciones de internamiento. De ellas, el 57% fue de privación de libertad. Es decir, que en las otras hay un grupo que se le puso un trabajo correccional con internamiento, que también es interno, es decir, en un lugar del MININ donde se cumplen este tipo de sanciones, pero en el resto fue sanciones de privación de libertad efectivo.
que este rigor no solamente es al momento de imponer la sanción, también nuestra ley de ejecución prevé y el Código Penal una rigurosidad, como decíamos ahorita, al momento de conceder el beneficio de libertad condicional o algún beneficio anticipado. Le agradezco entonces, quisiera, bueno, poder regresar. Quisiera detenerme en un detalle que usted dijo, vicefiscal. Las personas están en prisión mientras este proceso va andando hasta que, por supuesto, el juicio, el tribunal decide en su sentencia. Pero lamentablemente hemos visto situaciones en las cuales se sustituye esa prisión de la persona, se le pone una fianza, la persona sale y se comete después otro delito, a veces incluso más grave, si era lesiones, si era amenazas, e incluso lamentablemente un asesinato. ¿Cómo podemos acentuar esto y que no siga ocurriendo esto en el país? Es que lleva un conocimiento profundo de las situaciones de violencia por los operadores. Y efectivamente ese conocimiento aún, o sea, tenemos todavía que trabajar mucho en la preparación, en el compromiso, digamos, en la sensibilidad de los operadores que trabajamos en general con estos temas. Y en la medida que eso se comprenda, pues podremos hacer mejores investigaciones. Pero efectivamente hemos tenido casos así, en que se ha modificado una prisión, o en que, por ejemplo, en un primer momento no se radica la denuncia, o se radica y se aplica una multa, Sí. digamos, en la propia policía, ¿no? Eso no sale del ámbito, digamos, de la unidad de la policía, lo conoce la víctima, lo conoce la persona agredida, No llega a ustedes. lo conocen los oficiales, no llega a nosotros. Por eso yo creo que es tan importante la comunicación y el papel de la federación, vuelvo, Yaneidis, contigo, es vital desde el propio momento en que llega la mujer. La mujer puede hacer este primer acto de la denuncia en la propia federación, quizás sintiéndose en confianza, en familia con ustedes. ¿Es posible eso? Sí, es posible. De hecho, la realidad es que lo hacen. Cuando ya ellas se sienten en la necesidad de poder decir que necesitan, por supuesto, hacer la denuncia. Y ya una vez que nosotras conocemos que ella tiene la necesidad de hacer la denuncia, pues también la acompañamos en todo ese proceso que se inicia, es decir, ir a la Policía Nacional Revolucionaria a hacer el proceso de denuncia o a la Fiscalía, donde ella determine que lo va a hacer y, por supuesto, va a tener el acompañamiento de la organización. Yo estoy pensando en un pueblo pequeño, en un lugar donde todo el mundo se conoce, lo difícil que debe ser para una mujer en esta situación ir a una institución y explicar lo que le está pasando, ¿no? Y por eso creo que de ustedes exige una profesionalidad tremenda. Pienso en la discreción, en la rapidez, en la agilidad, en la manera en la que hay que hacer esto, ¿no? Porque hay muchos mitos, vicefiscal, quisiera que viniera conmigo. Hay muchos mitos y estereotipos que dan vuelta en la mente de todos que impiden que se haga esta denuncia. Aquí una selección de algunos y usted lo explica de una manera maravillosa. Vamos a hablar de esto. ¿Cuáles son esos mitos que impiden que la mujer denuncie y que incluso el ámbito familiar, el propio esposo, la pareja, ella misma, lo tiene como freno? No voy a hacerlo, esto es normal lo que está pasando. Generalmente las víctimas de violencia, digamos, evitan la erradicación de las denuncias porque tenemos que comprender efectivamente estos mitos existen. Y existen en todas las familias cubanas porque es parte de la cultura y de los estereotipos que se traspolan de generación en generación. Las propias mujeres los traspolamos muchas veces cuando cuidamos a los niños. Entonces, esto genera, digamos, que las personas eviten formular las denuncias y cuando lo hacen muchas veces las retiran. La retiran también. La retiran porque también es parte del ciclo de la violencia. Entre marido y mujer nadie se debe meter. Eso es clásico. Eso lo tenemos prácticamente todos incorporados. Y cuando hay situaciones de violencia y nadie se mete, ¿qué es lo que ocurre después? Lamentablemente tenemos hechos de violencia que van en una escalada. La última palabra la tiene el hombre. Así es. El hombre es el que manda. Él es quien mantiene la casa. Si él la agredió, ella le habrá dado motivos. Ella le soporta todo porque le gusta. Porque le gusta el hombre, porque le gusta soportarle todo al hombre. Porque le gusta soportarle. Y a partir de ahí la mujer va incorporando, la víctima va incorporando que la culpa es de ella. ¿Y el último? Ponte de acuerdo con tu marido, arreglen eso. Eso también es típico. Muchas veces no se han radicado las denuncias porque la persona que está recibiendo, digamos, esa información considera que eso se puede arreglar de otra manera. Y ya prácticamente, a ver, son bastante excepcionales, pero en ocasiones nos encontramos esos casos. O la convencen antes de llegar a la unidad de la policía, sus propios familiares. Cuando llega la denuncia a ustedes y después la mujer dice, no, ya vuelve a ir a la fiscalía o incluso al tribunal o a la federación, me arrepentí, ya no quiero hacerlo, ¿eso es posible?
En primer lugar, siempre que ya se conozca que hay un presunto hecho delictivo, no hay que esperar que sea la propia víctima quien denuncie. O sea, cualquier persona que conozca que estamos ante una situación de violencia que puede constituir delito, puede denunciar, puede formular. Por tanto, es un problema social donde todos nos debemos implicar. Cuando la mujer decide, por ejemplo, retirar, que también después podremos abordar los elementos del ciclo de la violencia. Vamos a verlo, ya vamos explicándolo. ¿Cómo no? Lo más importante no es la retirada, lo más importante es investigar para ver si están los elementos del delito y después evaluaremos esa posible retirada de la acusación. ¿Qué quiere decir esto, el ciclo de la violencia? Esto quiere decir que la violencia comienza con una escalada gradual de las tensiones. ¿Qué es la escalada gradual? Vamos a poner ejemplos. Comienzan en primer lugar con, puede ser la violencia psicológica, no te hablo, hay silencio, tu mamá viene generalmente a la hora que estamos comiendo, esas amigas no te convienen, tú eres una mujer casada y la víctima se va aislando. Pero las tensiones comienzan a subir porque primero empieza una violencia psicológica, después puede ser una violencia económica, no te doy dinero, ni siquiera para comprar la merienda de los niños. Y todo esto, generalmente en una situación de dependencia económica, hace que las tensiones vayan subiendo porque las víctimas se van sintiendo cada vez más tensas. Y después comienzan las agresiones físicas, que generalmente no siempre es directamente con una lesión visible. Te empujo, te halo por el pelo, te estremezco, te alzo la voz, te maltrato verbalmente, te humillo delante de los demás, incluso delante de los niños, delante de los padres, que generalmente son ancianos, muchas veces desvalidos, y todos están sufriendo las situaciones de tensión y de violencia. Después entonces comienza la segunda, la explosión o la agresión, que es de lo que estoy hablando. Ya empiezan las agresiones en un tono de voz, digamos, más alto, los empujones son más frecuentes y puede llegar a la lesión física de la que hablaba, y eso también trae una secuela psicológica tremenda. Y después comienza entonces, cuando hay esa explosión, esa agresión, empieza la calma o la reconciliación y la llamada luna de miel. Por favor, no me denuncies, yo no lo voy a hacer más, yo soy el padre de tus hijos. Hay presión muchas veces también de los vecinos, de la familia, es el padre de tus hijos. Si tú lo denuncias, lo vas, digamos, a alejar de la educación de los niños, él va a ir preso por tu culpa, se podrían arreglar. Y entonces por eso ustedes le dicen luna de miel. Y por eso se le dice luna de miel. ¿Qué pasa? Que es un ciclo. Cuando llega la luna de miel, casi siempre ahí viene la retirada de la denuncia y después el ciclo empieza otra vez. Y cuando el ciclo es una espiral, cuando el ciclo continúa, si no se formula una denuncia, si no se toman acciones para interrumpir el ciclo, generalmente, ¿qué pasa? La luna de miel se va acabando y entonces tenemos tensión, agresión, tensión, agresión. ¿Cuáles son las características, de acuerdo a lo que ustedes en la Fiscalía han visto de estos hechos, de estas personas, de los entornos donde esto ocurre, de forma general, en los minutos ya que nos quedan? Podemos decir que la mayoría de los agresores son parte de las relaciones afectivamente cercanas a la mujer. Parejas, exparejas, hermanos, tíos y también conocidos. Muy rara vez es una persona desconocida. Por eso, en la gráfica tenemos que el 80% de los procesos que vamos conociendo y de los asuntos que vamos son personas afectivamente muy cercanas. El 75% de los hechos ocurren en los hogares porque la violencia generalmente es de puerta hacia adentro. Puede ocurrir en la vía pública, que te agredo, pero ya eso tiene una historia de violencia. Casi siempre dentro de las casas. Casi siempre dentro de las casas. Más del 45% de las víctimas no realizan una actividad, podríamos decir, remunerada, y eso provoca una dependencia. Claro. Y han sufrido maltrato por buen tiempo, antes de la denuncia. Vicepresidenta, las leyes que tenemos, se ha explicado mucho aquí en este programa, en la amplia reforma judicial que ha vivido nuestro país, ponen en mejores condiciones al sistema en sentido general para combatir estos hechos y para que la respuesta sea más efectiva. Sí, Humberto, es decir, las leyes todas fueron previstas para dar cumplimiento al artículo 43 de la Constitución de la República, que establecía que el Estado establecería aquellas coordinaciones tanto institucional como legal para un reforzamiento de la mujer y también de la protección contra la violencia de género. Es por eso que el Código Penal, el Código de Proceso, el Código de las Familias,
la ley de ejecución, la ley del proceso penal, todas en sí tienen varios artículos que tienden a proteger a la mujer o también al hombre, porque el hombre también puede ser víctima de violencia de género, es decir, a toda la violencia en sentido general, tanto de género como intrafamiliar. Aquí me quedan muchas interrogantes, muchos temas que yo quisiera abordar el próximo miércoles, 7 y 10 de la mañana en Radio Rebelde, en Haciendo Radio. Pero quiero preguntar al final, porque me gusta ir a determinados puntos que pueden ser importantes. ¿En qué provincias ustedes identifican se ha avanzado menos en esto desde la visión de la Federación? ¿Qué provincias han hecho menos y tienen que ponerse las pilas para avanzar más en este trabajo? Por la propia actualización que tenemos nosotros, el conocimiento de lo que se ha hecho, consideramos que la provincia de La Habana, la provincia de Guantánamo, la provincia de Cienfuegos deben de seguir avanzando en función de todo lo que se hace para poder lograr lo que nosotros necesitamos, de que las mujeres conozcan, por supuesto, hacia dónde acudir cuando viven en situación de violencia. ¿Eso es consecuente con la visión de la Fiscalía? ¿En esas provincias ven ustedes los hechos más graves también? Sí, generalmente en estas provincias también Matanzas, Camagüey. O sea, más o menos tenemos coincidencia, pero en general en todas las provincias se dan manifestaciones. Vicepresidenta, ¿coincide usted? Coincidimos, solamente que también en los tribunales llegan asuntos de Las Tunas, de Granma y, bueno, Santiago, Matanzas y La Habana son los que tienen mayor representación en procesos judiciales. Digo como al inicio, esto no es cuestión de estadísticas. Se trata de un tema muy sensible. Basta que aquellos que minimizan este asunto, que le atribuyen poca importancia, les roce nada más en su ámbito familiar o en su ámbito laboral, o que lleguen incluso a ser víctimas de hechos de esta naturaleza. El llamado de este programa es a poner un poco más de cada uno para aprender de lo que tanto desconocemos de este tema y para poner más empeño en transformar las mentes y las conductas. Y por otro lado, ese era un mensaje, y por otro, el claro, certero, directo sobre las respuestas del Estado y sus instituciones para aquellos que sigan acudiendo a la violencia como alternativa. Las leyes están blindadas con este tema. Las sanciones, ya lo vieron, son bien duras y no se está en ningún caso con medias tintas. La respuesta es extremadamente severa y es contundente. Volveremos muy pronto. Gracias por la atención.